deben cuidar a los miembros de la iglesia. Esto es muy importante, hermanos. Deben visitarse entre sí para animarse mutuamente, conocer el estado espiritual del otro y provocarse amor, a amar y hacer el bien. Entonces, ¿cómo se hace esto, hermanos? Bueno, quizás la primera vez el pastor toma a alguno de los discípulos y lo acompaña para que sepa cómo ir a visitar a los diferentes hermanos, simplemente para animarlos, como dice aquí, al amor y a las buenas obras, para saber cómo está su vida, en qué podemos ayudarles, que si está entendiendo lo que está en la palabra de Dios, aclarar dudas, todo. Y vámonos, se va al siguiente. Y así sucesivamente con cada uno de los miembros de la iglesia. Ya después que el pastor enseñó a él, esa persona se le asigna a otro miembro de la iglesia y a ellos dos, el primero que fue con el pastor y el otro que es el nuevo, lo va a enseñar a hacer lo mismo. Y ya van los dos. Y después que ya los dos ya fueron, ya se hacen dos grupos. Uno para el hermano, un hermano que no haya ido, se pasa con uno, y otro con el otro hermano que no ha ido, se pasa con otro. Ya son dos parejas visitando hermanos, viendo cómo están. Así es más o menos como pueden empezar a enseñar, a instruirlos, a visitar a los hermanos y ver cómo están. El ministro no puede hacerlo, no tiene tiempo. Es imposible que estudie y prepare sermones y al mismo tiempo visite a cada miembro de la iglesia tan a menudo como se necesite para mantenerlos avanzando. La iglesia está obligada a hacerlo. Están bajo juramento de velar por el bienestar espiritual del otro. Y ahí es donde se empieza a involucrar a la iglesia a ese trabajo. En ese tiempo que están visitando todos los demás, ahí están visitando para ver a los hermanos. Pero ¿cómo se hace esto? Muchos no se conocen entre sí. Se encuentran y pasan como extraños y nunca preguntan acerca de su condición espiritual. Esto es muy importante, hermanos, que todos se conozcan. Quizás vaya una persona nueva. Es muy importante ir a visitar a esa persona nueva, hablar con ella. Lo que queremos es que se sienta bienvenida en la iglesia, que sepa que estamos procurando por la salvación de ellos, ver cómo está su alma y ver en qué podemos ayudarlos. Es lo que queremos, es que nadie esté sin que se fuera de lo que es la iglesia. La iglesia debe ser la comunión de los hermanos, donde todos se van a conocer, hermanos. Entonces, por eso es importante saber de todos cómo están. Dice la Biblia claramente, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira bien por tus rebaños. O sea, tenemos que ser diligentes en conocer quién va a la congregación, quién están ahí, quién no está ahí, quién está a salvo, quién no está a salvo, qué es lo que está impidiendo para que se salven, quién llegó, una persona nueva, visitarla, todo eso necesitamos saber, hermanos, para estar haciendo crecer el reino de Dios. Pero si escuchan algo malo acerca de alguien, van y se lo dicen a otros. En lugar de cuidar al otro para su bien, esperan a que falte. ¿Cómo pueden cuidar para el bien cuando no se conocen entre sí? Y eso ocurre mucho cuando pasa algo malo, se desparrama el chisme. Eso sí, se habla en vez de ir a visitar a esa persona para tratar de ayudarlo en aquello que se habla. Se rumora esto, es cierto, qué pasó, buscar arreglar esa situación en vez de que se desparrame entre toda la iglesia. La iglesia debería estar atenta al efecto de la predicación. En otras palabras, después de que se predica, hermanos, los hermanos que ya han sido enseñados cómo guiar a otros a la salvación, deben estar atentos a dónde la predicación tocó a una persona, dónde la persona ya se siente convicta por sus pecados y quiere entregar su vida a Cristo. A eso se refiere. Si están orando por el éxito de la palabra predicada, lo observarán, por supuesto. O sea, si se oró, Señor, que sean tocados por la palabra. Dios, que salves personas.
Dios, que tu palabra produzca aquello por lo cual sea enviada. Estamos orando por eso. Ok, después de que se predica la palabra, queremos verificar que haya personas tocadas y quiénes son para atenderlas, para guiarlas a la salvación. Deberían estar atentos y cuando alguien en la congregación demuestre que la palabra de Dios ha tomado posesión de ellos, deberían seguirlo. Deberían seguirlo ¿para qué? Para saber qué es lo que está pensando la persona, qué piensa hacer, antes de que el diablo le arrebate lo que fue sembrado en ellos. Donde quiera que haya exhibiciones de sentimiento, esas personas deberían ser atendidas de inmediato y no dejarlas hasta que sus impresiones se desvanezcan. O sea, que no se pase el momento en el cual ahorita se siente con la responsabilidad de confesar sus pecados y de abandonarlos. Ahorita es el momento. Ya después, cuando se va a la casa, quizás se le pasa y quizás ya no quiere hacer eso. Por eso es importante estar atentos a las personas. Deberían hablar con ellos, visitarlos, llevarlos a la reunión de ansiedad. La reunión de ansiedad se refiere a la gente que ya ha sido tocada, que está ansiosa y que está casi dispuesta para entregar su vida a Cristo. Es bueno tener una reunión como esas cuando hay varias personas que han sido tocadas a la clase bíblica o llevarlos al ministro. Llevarlos al ministro para que los guíe hacia Dios, a la salvación. Si los miembros de la iglesia no atienden a esto, descuidan su deber, porque no están viendo en dónde la palabra fue sembrada y ya tocó, ya está dando fruto. Entonces están descuidando su deber de estar viendo por esas almas. Si atienden a esto, pueden hacer un bien incalculable. Yo le llamaría eterno, eterno, porque por estar mirando tú a una persona que quizás está llorando porque se dio cuenta que está mal delante de Dios. Y luego tú vas y te le acercas y le dices, ¿quieres hablar con el pastor? Y luego lo llevas con el pastor y el pastor lo guía a Cristo y se salva. Eternamente va a estar agradecido contigo que notaste que esa persona se encontraba así. Gracias a ti fue guiada después a la salvación. Por eso le llama un bien incalculable, un bien eterno. Eternamente va a estar agradecido contigo esa persona. Los salvos deben observar cada sermón y ver cómo afecta a la congregación. Cada mensaje, ver cómo va a afectar a la gente. No quiero decir que deben estirar el cuello y mirar por toda la casa, pero deben observar y si encuentran a alguien tocado por la predicación, deben presentarse a sí mismo en su camino y guiarlos hacia el Salvador. No quiero que piensen que tienen que estar todo el tiempo mirándose unos a otros ni nada de eso, no, porque sino simplemente cuando ya llega a finalizar el mensaje, te acercas donde tú ves que Dios ya está tocando a la gente, donde algunos empiezan a mostrar que estén llorando, que estén conmovidos, que estén serios, así, donde veas que Dios está haciendo algo, acercarse a esas personas, presentarte a ellos y tratar de guiarlos al Salvador. Tengan cuidado y no den todo el sermón a los demás. Aquí eso también es importante. Muchas veces los salvos o los que ya están en la congregación están atentos a los demás y están descuidando el mensaje que está escuchándose. En otras palabras, no están recibiendo ellos el alimento para sí. Como que el alimento es para la gente que viene y ellos no están tomando su porción para sí mismos. Si no toman su porción, morirán de hambre y se convertirán en esqueletos espirituales. ¿Sí? En toda predicación hay parte que llega a todos. Entonces, esa parte, tómala para ti, para que no te mueras de hambre, sino que te sigas nutriendo de las sanas palabras del Evangelio. Pero si no, si nomás estás viendo para los demás,
y no tomas nada para ti, pues te vas a volver un esqueleto espiritual. Los cristianos deben tomar su porción para ellos mismos del mensaje que fue predicado. Deben siempre tomar su porción. Si la palabra les resulta muy inquietante, deben hacer la aplicación honesta, colocarla al lado de su corazón y practicarla y vivir de ella. Muy importante esto, hermanos. Cuando aplicarla honestamente, colocarla al lado de su corazón y practicarla y vivir de ella. De hecho, cada vez que lees la palabra de Dios, vas no con la idea de que tú ya sabes, ya has leído ese pasaje. Obviamente ya lo hemos leído muchas veces, sino vamos y abordamos la palabra de Dios para que me enseñe como un niño recién nacido, como un niño. Jesús siempre puso el ejemplo de que seamos como niños. Bueno, como niño, recibir esa palabra como si fuera la primera vez que la escucharas y ver si tú esa palabra la estás poniendo por obra. Yo hace poco estaba leyendo sobre el pasaje de no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que me dice, os será medido, y estaba poniendo el mensaje, está hablando de por qué mire la paja en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga en tu propio ojo. Y después dice, quita la paja, quita la viga de tu propio ojo y entonces mirarás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, siempre ese pasaje yo lo había visto que es aplicable para las personas que no están viviendo la palabra de Dios, que es para el hipócrita, es para eso. Pero no he visto puesto la otra parte que decía, que no pueden ver que están ciegos porque tienen una viga en medio de ellos. En otras palabras, la ceguera viene porque está la viga en ellos y no pueden ver. Y esa es la razón por la cual es que están viendo una paja porque su vida, su viña, su vista está siendo distorsionada. Entonces siempre es bueno revisar uno mismo si en alguna ocasión uno no está cometiendo algo así en nuestra propia vida. Porque si no, no vamos a mirar bien cuando veamos a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿he practicado alguna vez? ¿He dicho algo que yo no esté viviendo? ¿He hecho algo que no esté yo practicando y por el cual yo estoy viendo lo demás? Entonces, siempre revisarse uno mismo. Dice la Biblia que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. Pero si no nos juzgamos a nosotros mismos, vamos a ser juzgados con el mundo. ¿Y qué es juzgarnos a nosotros mismos? Esto es lo que está poniendo Jesús. Ver si yo no tengo una viga en mí. Quizás no sea en ese pecado, pero quizás sea en otro pecado. Y si en otro pecado yo no lo estoy, yo estoy practicando, yo estoy haciendo algo que no está bien, entonces esa es una viga. Y eso no deja ver bien las cosas para que yo pueda quitar la paja del ojo del hermano. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que yo debo estar limpio para poder ayudar a alguien más. Es lo que está diciendo. Que yo debo estar limpio para poder ayudar a alguien más. Y luego, más adelantito, dice lo siguiente. Por lo tanto, dice, por lo tanto, de la manera que queréis que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. O sea, me impresiona que a un lado está lo del no juzguéis y después remata el pasaje diciendo con que de la manera que queréis que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces,
¿Por qué relaciona esos dos? Fue cuando me puse a leerlos. Bueno, ¿qué queréis que los hombres hagan conmigo? Vamos a decir que yo hago, que estoy caminando. Bueno, que la persona me juzgue rectamente, teniendo los ojos bien abiertos, no teniendo una viga, y que su consejo no venga contra mí por ninguna otra motivación más que el bien para mí. Eso es lo que yo quisiera. Bueno, haz tú también lo mismo con los demás. Que la manera que tú practicas la misericordia contigo mismo, porque cuando alguien hace algo malo, tiende a minimizarlo, como que es muy misericordioso para consigo mismo, pero luego te vuelves muy severo con los demás. Cuando contigo mismo sí actúas con misericordia, pero con otros eres severo. Entonces dice Jesús, de la manera que queréis que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces, ¿qué quisiera que fueran conmigo? ¿Misericordiosos? Ok, para ellos también ser misericordiosos con ellos. De la misma manera. ¿Qué quiero que sea? Que la persona no tenga una viga en sus ojos cuando me juzgue a mí, para que pueda ver bien si realmente estoy haciendo las cosas mal o no. Bueno, yo debo hacer lo mismo con ellos. Es lo que está poniendo ahí en ese pasaje. Eh, Antes de eso, en medio está como pedir y hallaréis, buscar y hallarás. El que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. O sea, viene eso junto con lo otro. Entonces, cuando tú ya lo ves todo, empiezas a entender la mente que tenía Cristo cuando estaba diciendo eso. Entonces, es muy importante, por eso, llevarte tu porción cuando se está predicando la palabra de Dios en lo que se predica. De lo contrario, la predicación no le servirá de nada. La predicación de nada le va a servir porque vas a empezar, eso ya lo sé. Eh, en el Evangelio no importa si lo sabes, es si lo practicas, si lo estás viviendo, si es algo en tu vida, si te sale como le salía a Jesús.